Hola Paula. Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos creo, para uno, una persona más, pero bueno, vamos arrancando. No es una clase larga, es la introducción, digamos, a la matemática financiera. La cátedra de organización de proyecto de obra toma la parte de matemática financiera por dos motivos. Una, con los profesores de las universidades de toda la Argentina hace unos años atrás, quedamos en dar temas comunes. ¿Por qué es esto? Porque si algún alumno se tuviera que cambiar de lugar o de mudarse a otra provincia donde haya una universidad nacional, pudiera reconocerse la materia tal y como está. Entonces, bueno, ventaja esa, ¿no? Aprobándola acá, si uno se va a otro lugar del país, tiene la posibilidad de, si la tiene aprobada aquí, de directamente se la dan aprobada sin rendir temas equivalentes, ni equivalencia, ni nada. Eso por un lado. El otro tema es que es muy importante el manejo de la matemática financiera por un tema de para la evaluación de proyectos. ¿eh? Seguramente a ustedes les va a tocar trabajar o en el ámbito público o en el ámbito privado, y si está uno en el ámbito público es fundamental manejar el tema de tasas de interés, de qué conviene, a qué tasa de tomar préstamo y a qué tasa no. Y si uno está del lado de la empresa privada, que muchas veces le suele pasar, muchas veces uno tiene que dar los certificados a los bancos y como representante técnico, como jefe de obra, una vez que hizo el trabajo y lo quiso cobrar, lo quiere cobrar, muchas veces no lo pagan inmediatamente, generalmente no lo pagan inmediatamente al certificado, sino que pasa un mes y al principio hay 2 meses que la empresa tiene que bancar a la mano de obra y lo que haya comprado. Por lo tanto, hay 60 días ahí que uno recibe la plata del trabajo que hizo durante los 2 primeros meses. Entonces, muchas veces el, los fondos necesarios para sus 2 primeros meses, y ¿qué hace? Va y vende los certificados a las entidades bancarias, ¿no? Y esta entidad bancaria no te pagan lo que dice el certificado. Si vos trabajaste por 5 millones de pesos, no van a pagar 5 millones de pesos, sino que te van a pagar menos. Bueno, ¿cómo sacamos ese menos que van a pagar? Y con las tasas de interés o de descuento también, que después vamos a ver lo que son, pero se aplican estas herramientas para descontarnos estos certificados. Entonces es muy importante que sepamos manejar el tema de tasas financieras, ¿no? ¿Qué me conviene, qué crédito me conviene tomar? Si es mejor tomarlo a largo plazo o a corto plazo, cómo son las tasas, si las tasas me conviene tal o cual tasa en función del periodo que me dan. Me puede dar un periodo de gracia, me pueden decir, usted compre los materiales para la obra hoy y empiece a pagarlo dentro de 3 meses. ¿Me conviene o no me conviene? No lo sé, depende de qué, de la tasa de interés, porque durante esos 3 meses, si bien no voy a pagar nada de capital, voy a pagar una tasa de interés. Por eso, digamos, todo este manejo de matemática financiera que lo hemos incluido en esta materia. Bueno, no sé si estamos bien. Bien, empecemos con la presentación. Bueno, eh, qué es la matemática financiera? ¿No? ¿A qué matemática financiera? ¿No? Vamos a ver si podemos ir pasando. Miren, la matemática financiera, que hay una definición, es un área de las matemáticas que abarca el estudio de herramientas de cálculo que permiten determinar el valor
Es importante ese concepto, el dinero en el tiempo. Ya vamos a ver por qué. Y el dinero en el tiempo, pero en un que generalmente son las operaciones financieras, ¿no? Y la operación financiera básicamente es intercambiar un capital presente y llevarlo al futuro. ¿Ah? Y esa situación de ambos capitales no tienen el mismo valor. No es lo mismo un capital hoy que un capital dentro de un año. Entonces, para poder homogeneizar ese valor de la plata hoy y de la plata dentro de un año, es lo que eh, usamos o lo que tomamos de la matemática financiera. Hay que aclarar una cosa acá. Cuando hablamos de que el valor del dinero no es lo mismo un peso hoy que un peso mañana, estamos refiriéndonos no a un tema de inflación. Aquí la inflación solo va a considerar que el dinero, simplemente por el simple transcurso del tiempo, tiene un valor distinto, y ya vamos a ver por qué. Entonces, conceptualmente, ¿qué es la matemática financiera? Es una parte de la matemática que se dedica a dar las herramientas de cálculo para determinar cómo varía el valor del dinero en el tiempo. Eso conceptualmente. Entonces hay que tener en claro que el dinero en el tiempo cambia su valor. No por un tema de inflación, simplemente por el transcurso del tiempo. Bien, entendido eso, seguimos y vemos un poco de historia. Fíjense, ¿cuándo uno puede pensar que arrancó la matemática financiera? ¿No? Cuando uno le presto plata a una persona y me la devuelve en el tiempo. Cuando me devuelva en el tiempo ese dinero, ¿me va a devolver lo mismo o me va a devolver un poco más? Fíjense que el origen de la matemática financiera arranca ya con la civilización. Fíjense que ahí dice en la diapositiva que ya en la antigua Mesopotamia, que era una de las primeras civilizaciones que hubo, en el año antes de Cristo, tuvo una importante actividad comercial. Y así como nació esa actividad comercial, evidentemente necesitaban de la aritmética, de la matemática. Entonces nació el primer sistema de numeración, que era un sistema de numeración que estaba basado en la base 60. Por eso el sexagesimal, ¿ah? Ese era el sistema aritmético que se usaba en la época. Y perdura hasta hoy. Fíjense que los grados, cuando uno ve los ángulos, ¿no? Los medimos sexagesimales, ¿no? Bien, en Babilonia, también 4.000 años, hace 4.000 años, digamos, no antes de Cristo, sino hace 4.000 años, a partir de ahora, ya era usual prestar interés, ¿no? El código de Hammurabi, que también lo van a ver en la ingeniería legal, que da alrededor de 1850 a.C., hay una ley que decía que si un mercader ha hecho un préstamo de grano o plata, por el grano tomará un panu, deben ser las monedas de aquel en tiempo, y 4 sutu por cada kur, ¿no? Esto deben ser las unidades de esa época. Si hizo un préstamo en plata, tomará un sexto de shekel y 6 granos por cada shekel. Fíjense que ya hay en 1850 a.C. Según un historiador de la época actual, eso corresponde a una tasa del 33%, eso está mal dicho, ya vamos a ver que tasa es por una medida, ahí sería una tasa del 0,33%, después vamos a ver por qué se expresa en porcentaje, pero la tasa en realidad es 0,33%. Entonces, según el historiador, dice que esto correspondía a una tasa del 0,33, es decir, que por cada peso que a vos te prestaban tenías que devolver 33 centavos de ese peso o de esa unidad en el primer caso, y 20% que prestaban plata, un 0,20
centavos del peso que le prestaban en el segundo. Fíjense que es muy importante el tema del tiempo. No estaba metido el tema del tiempo. Fíjense que era sin plazo, es decir, que podías prestar la cosa, pero no te decían cuándo lo tenías que devolver. Entonces, esos medios que se podía prestar a una usura, porque si uno lo reclamaba antes, digamos, le daba un plazo de 15 días, el tipo al que le prestaban devolver ese dinero en tan poco tiempo era una usura. En cambio, si el plazo fuera mayor, quizá ahí hubiera sido entendible y hubiera... Entonces, pero ya quiero decir que, fíjense, en el 1850 a.C. ya hablaban de un interés por un préstamo. Bien, en la Biblia, israelitas tenían prohibido prestarse entre sí a interés. El cristianismo también la prohibición. Santo Tomás de Aquino no estaba de acuerdo con el interés. Dice que solo Dios puede disponer del tiempo. Entonces era una locura, ¿no? Pedir un préstamo o reclamar un crédito o un pago por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista conceptual, digamos, de Santo Tomás, evidentemente, el paso del tiempo no correspondía al hombre, sino que correspondía. Entonces, era el argumento por el tema del no préstamo de dinero con intereses. En la civilización griega, la mayoría de los grandes pensadores consideraban indignas la aplicación de la matemática financiera a los problemas cotidianos. El mismo Aristóteles, en la obra que él escribió, toma contrario, se muestra contrario, digamos, a los intereses, a cobrar intereses, que hay una cuestión de ética, ¿no? De que no poner dinero a costa del trabajo de los demás, ¿no? Y en eso yo creo que tiene bastante razón, ¿no? Muchos de los prestamistas, muchos de la gente que se dedica a los préstamos, los mismos fondos buitres, ¿vieron? De fondos buitres, ¿no? De cobro de la deuda, son gente que vive de especulación, ¿no? Y de usura, ¿no? Esa cuestión tendría que estar muy bien reglamentada, muy bien controlada para evitar, digamos, la usura, ¿no? O el ganar el dinero tan fácilmente a costa de sociedades, ¿no? Que por ahí se vuelven cada vez más pobres, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma tiene que estar controlado, ¿no? Ya vamos a ver, se armó el tema de la burbuja financiera y todo ese tema, son puros especuladores, ¿no? Los dueños de los capitales que especulan, ¿no? Para agregar dinero a su capital, ¿no? Y dejan un tendal, digamos, de gente que sufre, ¿no? Bien, el comercio durante la Edad Media hasta el año 800 no se movió mucho, ¿no? Leonardo de Pisa, que es conocido como Fibonacci, introduce en Italia la numeración que aprendió de los árabes, que es la numeración decimal, la que usamos actualmente. Él escribió un libro que era Liber Abaci, que en el 1202, que es un libro de cálculo, básicamente, ¿no? La traducción es libro de cálculo, libro de ábaco, y resulta conocida por los árabes y los hindúes. Y este sistema decimal es el adoptado y presentaba ventajas de cálculo notables frente al sexagesimal en aquella época. Paralelamente dice que comienzan a funcionar los europeos, ¿verdad? Los antepasados de los bancos europeos, que en Italia, en esa época, alrededor del 1200, era común que alguien con capital le prestara a otra persona y para prestar ese capital se sentaba en un banco de la plaza, en una banca. Por eso llevan los bancos, la entidad financiera, ese nombre actualmente. Nace de ahí, ¿no? De que se sentaban en una plaza en Italia, a
a prestarse dinero, y de ahí viene el tema banco, ¿ah? De ahí sale la nomenclatura o el nombre que le damos actualmente a la entidad financiera, ¿no? Como banco. En el siglo XIII empieza el desarrollo de la matemática financiera, y en ese periodo se crean las tablas para el cálculo del interés compuesto. Fíjense, ¿no? Ya de más de 8 siglos, ¿no? 8 siglos hace. El gran avance de ese periodo es, ahí nace el logaritmo. Entonces, con las tablas de logaritmo pueden calcular, digamos, números que antes era muy tedioso. Con los logaritmos, con el sistema de logaritmos, hubo un gran avance, y sacar las raíces y cuestiones que antes era complicadísimo, o sea, no eran. Pero a partir de los logaritmos, digamos, se hace un gran avance en la matemática. Después, con el advenimiento del cálculo infinitesimal, ¿no? En el siglo XVI, se hace posible el tema de la capitalización continua. ¿Qué significa capitalización continua? Que nosotros podemos calcular el capital día a día. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la capitalización continua significa eso, que vos podés calcular el capital no cada un mes o cada un año como se hace normalmente, sino que lo podés hacer día a día. Bernoulli descubre el número E, que es la cantidad que deberíamos recibir al cabo de un año si depositáramos un peso a una tasa, ahí dice del 100%, en realidad sería a una tasa del 1 anual, y esta se capitalizara continuamente. De ahí nace el número E. Fíjense, está totalmente relacionado al tema de matemática financiera. En el siglo XVII nace la estadística, el cálculo de probabilidades es la base de la matemática financiera moderna, y se cree que, o se estipula que nace en el 1900, con un matemático francés, Louis Bachelier, su tesis, sobre la especulación financiera. Fíjense ya que en ese momento ya se hablaba de especulación, porque en realidad, ¿quién dice que está bien una tasa de interés o no? ¿Quién pone? ¿No? Está el Banco Central, por ejemplo, en Argentina, que es el que pone, o en los distintos países, los bancos del país son los que ponen las tasas, pero ¿en función de qué las ponen? ¿En función de qué se pone una tasa de interés? Evidentemente, la tasa de interés se mueve en función del circulante, es decir, de la liquidez del dinero que mueve en el mercado. Estamos, o sea, en una sociedad. Entonces, si yo veo que hay mucho dinero dando vuelta en el mercado, ¿con lo que significa? Que los precios aumentan. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho dinero dando vuelta y la cantidad de... Puede pasar que el dinero pierda su valor. Entonces, ¿qué hace para que no haya mucha liquidez el Banco Central? Aumenta las tasas, es decir, les da una alternativa de que en vez de comprar bienes, ese dinero vaya a depósitos, y en función de lo que se paga por esos depósitos, conviene poner la plata en las entidades financieras o dejarla afuera para invertir. Entonces, con eso se puede regular la cantidad de plata que hay dando vuelta. Bien, en el 45, el matemático japonés Kiyoshi desarrolla un análogo del cálculo diferencial, y eso da inicio a lo que se llama el cálculo estocástico. Sigamos. En los años 1970, ahí Fisher, que fue Nobel de Economía, Miron y Robert Merton desarrollan técnicas para decidir el valor justo que le corresponde a ciertos instrumentos financieros. Quiere decir que se ha ido desarrollando la matemática financiera, pero a nosotros ya esa parte no nos interesa tanto. Solamente tomamos las cuestiones básicas como para saber el tema de préstamos, de créditos y sobre todo de saber para qué
por ahí las entidades financieras no nos cuenten, digamos, eh, o, o no nos hagan pasar el río con botas, ¿no? Que sepamos bien qué es una tasa de interés, cómo se cobra y cuándo me están sacando plata sin que yo me dé cuenta, ¿está bien? A ver, eso es importante, ¿no? Manejar bien este tema de la matemática financiera evita que perdamos dinero y evita que pierda dinero la empresa donde trabajamos o si estamos en el ámbito público, la institución a la que representamos o somos parte de esa institución. ¿Mm? ¿Cuál es el costado negativo de estos avances? No, fíjense, siempre el hombre tiene esta mentalidad de generar nuevos mecanismos, ahí dice de inversión, que en caso de fallar bien el control y la regulación de la gente que tiene que controlar, generalmente son los gobiernos, pueden producir una crisis de magnitud como pasó en el 2008, con esa burbuja financiera, ¿no? ¿Se acuerdan de Estados Unidos? ¿Qué pasó? Hubo un otorgamiento masivo de créditos hipotecarios con y no se requerían garantías, es decir, se daban los préstamos sin exigir una garantía, ¿no? Sin exigir un aval, ¿no? O un capital de base o gente que pudiera responder, algún garante que pudiera responder ante el incumplimiento de la persona que tomaba el crédito. Y entonces, ¿qué pasó? Se prestaba dinero, se otorgaban créditos, ¿no? Hipotecarios, ¿no? Para comprar casas, ¿no? A un cierto valor, pero sin requerir los avales necesarios. ¿Qué pasó? Eso fue cuando las tasas estaban en un mínimo histórico, es decir, que a mí me daban plata y por cada peso que a mí me prestaban para comprar, yo tenía que devolver una parte muy chica de ese peso. Entonces me convenía tomar el crédito. Pero ¿qué pasó? En un momento se suben las tasas abruptamente y se desató la crisis. ¿Por qué? Porque lo que yo antes pagaba por un crédito, supónganse, me habían prestado 100 pesos y por cada, yo tenía que pagar por mes 5 pesos, cuando sube la tasa de interés, por una razón exógena, digamos, al tema de la parte hipotecaria, que eso subió tasas, el gobierno, los créditos, en vez de devolver 5 pesos, tenía que devolver 15 pesos o 20 pesos. Y entonces quedó el tendal porque la gente no podía pagar ese dinero. Y entonces esa fue una gran crisis que se dio en 2008 que se llamó... Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de tasas, de qué préstamos, si vamos a tomar un préstamo, de qué préstamo tomar, de a qué plazo lo voy a tomar, si hay periodo de gracia, si no hay periodo de gracia, si la tasa es constante o puede haber una variación respecto a alguna variable exógena. Entonces, todas esas cosas son importantes. Bien, con esto terminamos lo que es la historia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo seguimos? Sí, profe, muy bien. Bien, profe. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, arrancamos entonces, fíjense ahora, vimos un poquito de historia, fíjense de dónde nace y arrancamos con, y esto es importante, hay, y dice lo siguiente, financieramente hablando, el transcurso simplemente por el paso del tiempo tiene una importancia fundamental. Ahí faltó en donde dice, en la teoría financiera existe un postulado que expresa, el capital crece con el transcurso del tiempo. ¿Ven? Esas montañitas de monedas. Bueno, el capital crece con el
el simple transcurso del tiempo. Ese es el postulado sobre lo que se basa o el que se basa la matemática financiera. ¿Está bien? Entonces, el postulado fundamental es el capital crece con el transcurso del tiempo. Bien. Hay tres hipótesis básicas que podríamos nombrar para decir por qué crece el capital en el transcurso del tiempo. Tiene que haber una explicación, no es que nace de la nada. Y podemos tomar una es el riesgo, la primera hipótesis, ¿no? El riesgo está asociado a lo que yo no sé, a la incertidumbre. ¿eh? Evidentemente, un peso en el bolsillo es algo en vez de es algo real. En cambio, la promesa de un pago a corto o largo plazo es solamente eso, una promesa, hasta que se concreta el pago. Trabajo, ¿no? Hacemos un trabajo, entregamos un informe de un estudio que hemos hecho, por ejemplo, un estudio del suelo. El tiempo que pasa entre en que yo entrego el informe y que me lo pagan, digamos, yo tengo la promesa de que me van a pagar, pero a que se concrete el pago hay un tiempo. Entonces, hay un riesgo, evidentemente, que está asociado a esa incertidumbre, ver si voy a cobrarlo o no, por lo que es mucho más valioso tener un peso hoy, tenerlo en el bolsillo hoy, que la promesa de un peso. ¿Se entiende? Un segundo, entregamos generalmente mucho más valor a lo que se puede disfrutar en el presente a lo que se puede disfrutar en el futuro. Es decir, yo disfruto más tener la plata hoy o un auto hoy que la promesa de una Ferrari mañana, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, es la otra causa, digamos, en la que se basa este postulado fundamental. La inmediatez, es decir, la necesidad de tener algo ya. Esa sería la segunda causa. La tercera causa, que yo creo que es una de las más importantes, o la más importante para mí, junto con la de riesgo, es la oportunidad de inversión. Es decir, yo si tengo un peso hoy, puedo invertirlo ahora en un proyecto de inversión. Entonces, hoy puedo generar mucho más divisas teniendo el dinero hoy que no teniéndolo. Es decir, porque hoy se me presenta la oportunidad de invertir y puedo hacerlo. En cambio, si yo no tengo el dinero, en este momento no puedo aprovechar la oportunidad de inversión. Por ejemplo, una casa que se vende a muy bajo precio, porque fallece el dueño y los hijos necesitan el dinero para seguir su vida. Entonces, la venden a un costo menor de lo que tendría. Yo tuviera, si tengo la plata hoy, puedo invertir inmediatamente. De otra forma, si no tengo dinero, tengo que salir a pedir un préstamo, con lo cual ya me cobran interés y tengo que ver si me conviene la operación o no. ¿Se entiende? Entonces, un peso hoy vale mucho más que un peso mañana, justamente por las oportunidades de inversión que hay. ¿Estamos? Bien. ¿Seguimos bien hasta ahí? Hola. ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Buenísimo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me permite homogeneizar un dinero hoy? Hoy es, ¿qué día es hoy? 10 de septiembre. ¿Qué es lo que me permite homogeneizar un dinero hoy? Si yo tuviera 1.000 pesos hoy y quiero saber cuánto valen dentro de un año, ¿cuál es la herramienta que me permite homogeneizar dinero en un momento actual? Porque acabamos de decir,
un peso hoy vale mucho más que un peso mañana. ¿Estamos así? ¿Por qué? Porque lo tengo. Entonces, ¿a cuánto equivale un peso hoy? A un peso dentro de un año. ¿Se entiende? Un peso hoy, por el simple transcurso del tiempo y por las causas que hemos dicho del postulado fundamental, el riesgo, la inmediatez y la oportunidad de inversión, vale mucho más un peso hoy que un peso mañana. Por el riesgo, por la promesa y la inmediatez de disfrutarlo hoy y por la oportunidad de inversión que puedo tener. Entonces, un peso hoy es mucho más que un peso el día de mañana. Pero ¿cómo puedo hacer yo, si me pongo a pensar, para que todo el dinero sea homogéneo? Para que, y entonces lo pueda traer al peso que voy a cobrar dentro de un año, al día de hoy, y que ese peso que yo traigo equivalente al peso que traigo acá, al que tengo hoy. ¿Cómo lo tengo que traer? ¿Cómo lo llevo en el tiempo y lo traigo al dinero en el tiempo? Y entonces se creó la famosa tasa de interés. La tasa de interés es aquella herramienta que me permite traer y llevar el dinero en el tiempo y homogeneizarlo, ¿no? Entonces ahí puedo sumar distintas cantidades de dinero. ¿Cómo se define la tasa de interés? La tasa de interés puede enunciarse de distinta manera, pero siempre tienen dos cositas en común. Fíjense, la primera definición dice, la tasa de interés es la cantidad que abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. La segunda definición, tasa de interés es el interés de una unidad de moneda en la unidad de tiempo, y la tasa de interés, la tercera, es el rendimiento de la unidad de capital en la unidad de tiempo. Rendimiento de una unidad de capital, ¿cuánto me rinde una unidad de capital? Una unidad de tiempo. Fíjense que acá hay dos cosas básicas, la unidad de capital y la unidad de tiempo. Unidad de capital y unidad de tiempo. ¿Se ve? Esos son los elementos fundamentales de la tasa de interés. Bien, unidad de capital. La unidad de capital dice que la tasa de interés es el rendimiento de la unidad de moneda. Es decir, es cómo me rinde una unidad de moneda. Pero no dice, aunque está implícito en la definición, que la tasa de interés expresa ese rendimiento en la misma moneda en que yo tengo el capital. O sea, si yo tengo un capital en pesos y tomo una deuda en pesos, tengo que pagar en pesos. Si tomo una deuda en dólares, tengo que pagar en dólares. Si tomo una deuda en euros, tengo que pagar en euros. Si tomo una deuda en soles, tengo que pagar en soles. O sea, eso es normal en cualquier país del mundo, excepto en Argentina, que por ahí somos argentinos. Entonces, por ahí tomamos una deuda en peso, ¿no? Equivalente a dólar, y después tenemos que devolver en dólar. Bueno, lo que nos ha pasado, los que somos más viejitos, nos ha pasado estos temitas en Argentina. Pero bueno, evidentemente, si nos atenemos a la definición, la cuestión es esta. La unidad de capital tiene que ser el préstamo, el crédito o lo que sea, tiene que ser de vuelta en la misma moneda en la que tomamos el préstamo o dimos el crédito, si estamos del lado de la entidad bancaria también, ¿no? Bien. Ahora, la unidad de tiempo. Que interviene en la definición de la tasa, la más complicada, digamos, es la unidad de tiempo. Podemos hacernos dos preguntas. ¿Cuál es la unidad y cómo se determina esa unidad de tiempo? Fíjense que la unidad de tiempo, que le vamos a poner UT, unidad de tiempo convenido por las partes, acá hay un errorcito, convenido por las, claro, se ha corrido, ahí tendría que decir las partes, perdón, me fui. Convenido por las partes, bueno, ya lo corregimos y lo mandamos corregido al final,
el coso porque veo 3 o 4 que se han corrido las letras y que se ha convenido por las partes, tendría que decir ahí, al final del cual los intereses son medidos, ya sea para pagarlos o cobrarlos, depende de qué lado esté. Si pido un préstamo, tengo que pagarlos. Ahora, si doy un préstamo, tengo que cobrarlo. Entonces, de acuerdo a qué lugar me encuentre yo de las dos partes, puedo pagarlos o cobrarlos. O capitalizarlo. Es decir, la unidad de tiempo es el periodo definido entre las partes en la cual yo me pongo de acuerdo con la otra parte en que voy a pagar o retirar el dinero o capitalizar. Es decir, y meterlo junto al capital, es decir, agregarlo al capital. Capitalizar significa agregar al capital, es decir, que está. Es decir, vamos de vuelta, que esta es la unidad de tiempo, es la parte más complicada. La unidad de tiempo es el periodo en que se ponen de acuerdo las partes, prestamista y el que toma el préstamo, en la cual se van a pagar o cobrar los intereses, de acuerdo a qué lado estemos, o capitalizar. O retiramos el dinero de los intereses, o ese dinero de los intereses lo agregamos al capital. Si esto está claro, ¿vamos bien? ¿Vamos bien ahí? Profe, yo lo entendí de capitalizarlos. Capitalizarlos. Capitalizar los intereses quiere decir agregar el interés al capital. Es decir, si vos arrancaste hoy con 10 pesos y al 10 del mes que viene tu capital de 10 pesos con la tasa de interés se generó 11 pesos, una tasa del 0,01 del 0,1 mensual, ya vamos a ver, vos el capital, en vez de retirar esos 10 centavos, el mes que viene, vos lo metés en el capital, lo agregás al capital, y en vez de tener 10 pesos, perdón, era un peso, en vez de tener 10 pesos, vas a tener 11 pesos, ¿va bien? Entonces vos tenés un capital inicial de 10 pesos, a una tasa mensual del 0,10. Entonces, si pasa un mes, 1 por 0,10, son 10 centavos, 10 por 0,10, era 10 el capital inicial, perdón. 10 por 0,10 es un peso. Entonces vos al 10 o al 10 del mes siguiente vas a tener 10 más 1, en vez de sacar la plata de interés y ponértela en el bolsillo, vas y lo pones en el capital. Entonces ya vas a tener 10 pesos como capital, vas a tener 11, solo que el interés, en vez de sacarlo y ir a gastártelo por ahí, lo dejaste en el capital. ¿Se entiende? Ah, bien, perfecto. Gracias. Dejar la plata es como si tenés una alcancía, Entonces vos hiciste, bueno, tenés 10 pesos en alcancía, hiciste un trabajito y en un mes y ganaste 1. En vez de gastarte ese 1 con los intereses o llevarlo a otro lado, lo pones en la, entonces tu capital ahora es de 11 pesos. Fíjense. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, en consecuencia, cuando los índices deben pagarse o capitalizarse, de acuerdo si lo querés, o capitalizar mensualmente, la unidad de tiempo es el mes y la tasa de interés va a ser mensual. Pero cuando los intereses se pagan o capitalizan anualmente, es decir, voy a cobrar intereses cada año o capitalizar cada un año, ¿cuál es? La unidad de tiempo es la anual. Un contrato con una persona y le voy a decir, mire, yo le voy a prestar dinero y le voy a cobrar los intereses cada 6 meses. ¿Cuál es la unidad de tiempo? 6 meses. Si yo le digo, mire, voy a con
una empresa que necesita dinero para hacer delivery. Entonces me dice, bueno, ¿usted tiene dinero? Yo soy un prestamista. Le digo, sí, muy bien, pero yo le cobro los intereses cada 60 días. Ellos me tienen que pagar cada 60 días los intereses de la plata que yo les presto. ¿Cuál es la unidad de tiempo? 60 días. Una cosa es la unidad de tiempo, quiere decir, bueno, uno interés, es decir, y otra cosa puede ser que el contrato dure 2 años. El contrato, el tiempo total son 2 años, pero yo, la unidad de tiempo que considero para la tasa de interés, 60 días. ¿Está bien? Una cosa es la unidad, el periodo en el cual las partes se ponen de acuerdo para cobrar o capitalizar intereses, y lo otro es el tiempo o plazo total de la operación. ¿Se entiende? Puede tener una operación financiera o años. Cuando se hizo la presa Potrerillos, por ejemplo, ¿cuánto duró la construcción de la presa Potrerillos? 5 años. Entonces, se podría haber prestado dinero, el periodo total de la operación eran 5 años, pero yo, por ejemplo, tenía que devolver, si había prestado, haber convenido que le iba de la plata que me habían prestado para poder hacer la obra, 1 año. Entonces, ¿un tiempo? 1 año. ¿Cuánto era el periodo total de la operación? Si sí o no. Sí, a ver, que abro el chat. Si no, a ver, ¿tienen en el chat? No, contesten en el chat si quieren. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, buenísimo. Bien. Fíjense que ahí tenemos el tiempo total, son muchísimos periodos que pueden entrar en el plazo total, pero la unidad de tiempo es más chiquita, es el plazo, cobro, pago los intereses o los capitalizo. Bien, una cosa importante, fíjense que siempre hablan de tasa activa y tasa pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva? La tasa pasiva o de captación pagan las entidades financieras por el dinero captado a través de los CDT y cuentas de ahorro. ¿Qué son? Son títulos de valor que emite un banco, corporación, compañía financiera a un cliente que es deposito. Entonces, la tasa pasiva, esto es lo más importante. La tasa pasiva, que es la que yo cobro, por ejemplo, en un banco. El banco o la que yo tengo por tener una caja de ahorro. Perdón, esa es justamente la que paga el banco, la que yo... no, bueno, está bien. La tasa pasiva es la que pagan las entidades financieras con el dinero captado en las cuentas de ahorro. Por ejemplo, si yo voy en el banco, una caja de ahorro, abro una caja de ahorro, ¿se entiende? La tasa pasiva es la que yo, por ejemplo, un plazo fijo de ahorro, esa es la tasa pasiva, es la que me paga el banco por yo ir a depositarle y prestarle mi dinero al banco. ¿Está bien? Esa es la tasa. En cambio, la tasa activa o de colocación es la que cobran los bancos por prestarme dinero. Si yo voy al banco y necesito comprar un auto, por ejemplo, entonces voy al banco y les pido un crédito, la tasa que ellos fijan para que yo les devuelva el dinero es la tasa activa. La tasa que cobran los bancos, las entidades, es la tasa activa. La tasa que me pagan a mí, porque yo voy y deposito una caja de ahorro fijo, es la tasa pasiva. ¿Está bien? Esa es la diferencia pasiva y tasa activa. La pasiva es la que me paga el banco a mí. La activa es la que cobra el banco porque me prestó dinero a mí. ¿Vamos bien ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a ver. Bueno, dos formas
A ver, así no nos demoramos tanto. ¿Qué hora es? Estamos en 4:26. Bueno, unos 15 minutos más tenemos. ¿Cuáles son las dos formas básicas de operar? El interés simple y el interés compuesto. ¿Está bien? Interés simple es lo que hablamos recién. El interés simple es que yo llegue al final del periodo, fíjense eso, 1, 2, 3, 4, son los periodos que yo tengo. Fíjense que en azul está el interés. El interés simple, yo llego al fin del periodo, que puede ser y retiro el capital, retiro el interés, perdón. Retiro el interés y me lo guardo en el bolsillo y me voy. Al mes, el capital de inicio del segundo periodo va a ser el mismo que tenía en el primero. Entonces, cuando llegue el final del segundo periodo, de vuelta, saco el interés, me lo pongo en el bolsillo y de vuelta tengo el mismo capital que tenía al principio. Así en el tercer periodo, así en el cuarto periodo, así en el enésimo periodo. Eso es el interés simple, ¿se entiende? Hay una cuestión en rojo que no se ve mucho, pero dice, desde el punto de vista financiero, no es correcto. El monto que yo tengo, ya vemos una cosita, desde el punto de vista financiero, desde el concepto financiero, no es correcto lo siguiente. Fíjense, una correcto. Fíjense, ¿cómo se monto de interés simple? El interés total al capital por la tasa de interés, acuérdense, la tasa de interés es el rendimiento de una unidad de capital, es decir, o lo que me van a dar por una unidad de capital. Si yo multiplico lo que me van a dar, que es la tasa de interés, por una unidad de capital y lo multiplico por la cantidad de pesos de capital que tengo, obtengo el monto total de la plata, de cada peso, voy a tener el rendimiento total de todos los pesos que puse. Si eso lo multiplico por el número 2, volvamos al anterior, si eso lo multiplico por el número de pedidos que dejé la plata o que puse la plata interés simple, voy a obtener un monto total que se llama I. Ese I, el monto de intereses es el capital que yo tengo por de cada uno de esos pesos de capital por el N, donde I es el interés total del capital y la tasa de interés por periodo y N el número de periodos, meses y años. Este monto, desde el punto de vista financiero, esa fórmula I igual a C por la tasa por N, no es correcta desde el punto financiero. ¿Por qué? O poniendo todo como si el interés azulcito del primer periodo valiera igual que el interés del segundo periodo y valiera igual que el interés del tercer periodo y valiera igual que el cuarto periodo. Y hemos dicho que la matemática financiera tiene un postulado que dice que el valor del dinero en el tiempo cambia, no es el mismo. Por lo tanto, no desde el punto de vista financiero, ojo, esto existe, el interés simple existe, aplica, pero desde el punto de vista financiero no es sumar plata en distintos periodos de tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Si bien existe la operación de interés simple, desde el punto de vista del ¿cómo se llama?, del financiero, no existe el monto de interés simple, porque yo no puedo sumar plata que en distintos momentos en el tiempo. ¿Me entienden eso? Eso es importante que lo entiendan. Es decir, que el interés en los últimos meses, por ejemplo, tendría que ser mayor. Claro, eso ya lo vamos a ver con interés compuesto. Si vos, en vez de sacar esa plata de interés simple, el dejás y la ponés en el capital, digamos, la dejás en el capital, ya vamos a ver que es el interés compuesto. Pero acá lo importante que se entienda en esto es que vos lo único que no podés hacer desde el punto de vista financiero, ojo, es sumar plata en distintos momentos. Es decir, vos no puedes sumar lo que te ganaste en el periodo, al final del periodo 1, con lo que
que ganaste en el final del periodo 2 con lo que ganaste en el final del periodo 3, porque esos azulcitos en el tiempo tienen distinto valor. ¿Por qué? Porque el dinero en el tiempo varía de valor debido al paso del tiempo. Entonces, el monto de interés simple existe, sí existe. Lo que vos no podés hacer es sumarlos todos los azulcitos como si fueran, suponete que el capital fuera 10 pesos. Entonces vos decís, bueno, y cada azulcito es 1 peso. Entonces, bueno, al final de los 4 meses que tengo acá, yo gané 4 pesos. Eso no es cierto desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque el valor del periodo no es lo mismo que el peso que está al final del segundo, no es lo mismo que está el tercero, no es lo mismo que está el cuarto. Va a ser menor. ¿Por qué? Porque el peso que vos tenés en el 1 es mayor que el del 2, es mayor que el del 3 y mayor que el 4. ¿Por qué? Porque el curso del tiempo es como si desgastara al peso, como que valiera menos, no del punto de vista de inflación, sino simplemente del punto de vista financiero. Para poder sumar cantidades de pesos tenemos que homogeneizarlas. Y para homogeneizarlas existe la tasa de interés. Y eso es lo que hace el interés compuesto. Entonces, financieramente, ¿existe el interés simple? Existe. El monto de interés simple se calcula, ese monto que dice, ese monto que dice acá, I igual a C por I por N. ¿Existe? Existe. Desde el punto de vista financiero, ¿es correcto? No, porque no podemos sumar cantidades de dinero que estén en distintos momentos en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, dígame sí y no vuelvo. dígame no y explico de vuelta. Sí, sí, se entiende. Sí, perfecto. Bueno, ¿me entendieron todo? Profe, Entonces, una sí, pregunta. ¿Y no se puede sí. sumar ni aunque el interés se mantenga constante? O sea, si no varía en el tiempo, ¿tampoco se puede sumar? Claro, no. Justamente ahora con el vamos a ver cómo se calcula el monto financieramente, a diferencia de lo que calcula el interés simple. El interés simple sirve, por ejemplo, para la parte de contabilidad. Para la parte de contabilidad va bien, porque contablemente vos podés hacer igual, bueno, en tu casa también. Pero hoy gané, a ver, este mes tuve un sueldo de 50.000 pesos, el mes que viene tengo 50.000 pesos, el otro mes 50.000, entonces decís, bueno, el año gané 12 por 50.000, 600.000 pesos, digamos. A ver, eso vos lo hacés generalmente, pero desde el punto de vista financiero, si vos tenés que moverte con préstamos y con créditos no es correcto. ¿Por qué? Porque para poder sumar ese precio tenés que usar la tasa de interés. Ahora lo vamos a ver cómo se aplica. Lo que vos me decís es una aplicación de que la tasa se mantiene constante, eso seguro, generalmente se mantiene constante la tasa, pero para poder sumar distintas cuestiones en distintos montos, en distintas unidades de tiempo, hay que llevarlo todo a una misma fecha. Y ahí sí sumar desde el punto de vista financiero. Bien, sigamos porque ahora veamos, miren, este es el ejemplo de un ejemplo 1 de la tasa de interés simple, es muy simple, aplicar la formulita de recién, el capital 500.000, la tasa de interés, fíjense cómo la expreso, fíjense, esto es importante, ay, me olvidé decírselo, la tasa de interés, fíjense que le pongo 0,015, ahí tendría que tener una barra que diga mensual. ¿Por qué generalmente ustedes escuchan que hablan de una tasa de interés de... ahí faltó, son 13.500 acá, a ver, me parece que la cuenta está mal. Porque era el 15%. Ahí es 0,15, acá hay que corregir este. A ver, esperen un cachito. Salgo un cachito de la presentación. A ver, ¿en dónde estoy acá? Ahí, aquí, a ver, saquemos la cuenta, pero me parece que hay un cero que está de más. Si sacan la cuenta, a ver, calculadora, tengo 500.000 por, por 15 por 18. Por 18 igual
Ah, no, está bien, 135.000, está bien, era el 1,5%, está bien la tasa. Quería tener una duda. Fíjense, se aplica la formulita, el capital 500.000, la tasa de interés 0,015 y el tiempo 18 meses. ¿Por qué hablo de tasa 0,015? Generalmente cuando ustedes van a los bancos, a la pizarra de los bancos, cuando pasan por la calle San Martín, por la calle España, que están los bancos ahí, ¿no? En la calle Gutiérrez, ¿no? Están todas esas pizarras y los bancos te ponen tasa nominal y te dice del 15%. ¿Okay? 15%. A ver, está mal expresada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos la tasa de interés, dijimos que es el rendimiento por unidad de capital, no el rendimiento de 100 unidades de capital. Por lo tanto, la expresión correcta es 0,015 y no el 1,5%. Sí se puede hablar de un interés del 1,5%, pero cuando decimos tasa, la palabra tasa se refiere a la unidad de capital. Entonces, siempre que hablemos de tasa, tenemos que decir lo referido a la unidad de capital. Tenemos una tasa del 0,015, no del 1,5%. Está mal dicho 1,5% desde el punto de vista formal. Generalmente se usa una expresión que se usa, se ha hecho costumbre, pero sepan ustedes que no es lo correcto. Lo correcto es decir una tasa del 0,015, porque se refiere a la unidad de capital y no a 15% es un... A ver, no, desde el punto de vista de la definición. ¿Por qué? Porque estoy diciendo es el rendimiento de una unidad de capital. Si yo digo 15%, quiere decir que es 15 cada 100, por 100, el 15%. 15 pesos cada 100 que vos me depositaste doy. Y está mal. ¿Por qué? Porque la definición de interés se refiere a la unidad de capital. Eso me olvidé decirlo, es importante. Bien, esa es una aplicación del ejemplo 1. Veamos lo que sigue con una tablita. Acá fíjense la tabla, es lo mismo, capital inicial 1 millón, los intereses generados son 2 millones y saco los 2 millones y me quedan 100.000. Cuando vuelvo al inicio del otro periodo, tengo 100.000 pesos de vuelta, los intereses ganados son 2 millones y 100.000 pesos, 100.000 millones, no, 100.000 pesos, no 2 millones, son 2.000, 100.000, perdón, son 100.000 y lo otro es una coma, son 100.000 pesos, y el resto de vuelta, 100.000 y 2.000 pesos, 100.000 y 2.000 pesos, y al final del periodo retiro esa plata y fíjense que inicial, al principio del otro periodo me queda igual. Por lo tanto, al final de cuentas dice, capital final, siguen siendo los 100.000 pesos que yo puse y los intereses que yo gané son 12.000. ¿Por qué? Porque los suma. Pero esto, ¿qué hace? Suma 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, que están, perdón, ahí debe ser 22.000. Porque son, no, está bien, los va sumando, son acumulados. Intereses acumulados tendría que decir ahí. 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, los va sumando y es un error desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una operación a interés simple. Bien, seguimos en esto acá. El interés compuesto. Fíjense que el interés compuesto, capitalizamos los intereses, a ver qué hora es, 4.40. 4.45, estamos para no entretenernos más. Fíjense que el interés compuesto capitaliza los intereses al finalizar cada unidad de tiempo. Es decir, lo que hemos hecho es ido agregando ahí, faltaría agregarle un colorcito negro, pero fíjense, era para señalar todo lo que los intereses han ido generando. Todo eso, la plata, en vez de sacarla, la hemos agregado, y entonces mi capital al final es el capital, ese sería el negro. Ahí habría que corregir un poquito el gráfico. ¿Por qué? Porque en realidad el negro abarcaría el interés que me genera en el primer periodo
ya forma parte del segundo periodo, y así, sucesivamente. Quiere decir que el capital no se saca, sino que se va agregando. Ahí hay que corregir un poquito ese gráfico para que quede bien con los colores. Bien, a ver, sigamos en modo presentación. Veamos aquí lo que sigue. ¿Cómo capitalizamos los intereses? Fíjese, si llamamos capital inicial y le damos lo nombramos F sub 0, es decir, capital en el momento cero, en el momento inicial, llamémoslo así, el valor al final del primer periodo va a ser el F1 va a ser igual a F sub 0 más los intereses que se produjeron por todo el capital, es decir, la tasa de interés multiplicada por todos los pesos que yo he puesto en el banco. Entonces sería F0 más F0 sub I, donde el término sería el interés. F0 por I sería el interés total. La tasa de interés por el capital me da lo que se llama el interés. Por lo tanto, tendría al final del primer periodo, cuando voy a empezar el segundo periodo, el capital inicial más F o capital inicial por la tasa de interés. Y eso lo puedo poner como F sub 0, lo saco factor común de 1 más I. ¿Va bien? Bien. Cuando arranco para el segundo periodo, para el F2, ya tengo el capital que se va a llamar, en vez de F2, se va a llamar F1. F1 va a ser mi capital inicial en el segundo periodo. Ahora, ¿cuánto voy a generar en el segundo periodo? Va a ser mi capital al inicio del segundo periodo, que es F sub 1. Eso significa que va a ser F0, si reemplazo lo que era F1, que es F0 por 1 más I, puedo poner como F sub 0 por 1 más I al cuadrado. Es decir, que el capital final del periodo 2 va a ser, si lo quiero referir al momento inicial, al F sub 0, al capital inicial, va a ser el capital inicial por 1 más I elevado al cuadrado. Vamos al tercer periodo. En el tercer periodo voy a tener mi capital inicial, que era el F2, más los intereses que se generaron en ese periodo, que es F2 por la tasa de interés. Y eso va, si lo quiero poner en función del primer periodo, reemplazo F sub 2 por F sub 0 y me va a quedar F sub 0 por 1 más I al cubo. Si yo lo quisiera al final de la operación, en el periodo enésimo, n veces tenga mi operación financiera, va a ser el capital anterior al enésimo Fn-1 más F-1 F sub n-1 por I, y eso se va a poner en función del capital inicial, F sub 0, va a ser igual F sub 0 por 1 más I a la N. ¿Está bien? Esa es la fórmula fundamental del interés compuesto y de la matemática financiera, diría. Es el capital final F sub n a F al capital inicial por 1 más la tasa de interés, que se mantiene constante, como dijo aquí mi amigo muchacho, elevado a la n. ¿Qué pasa si cambiara la tasa? Y si cambiara la tasa, entonces tengo que llegar hasta ese momento, cambiar el valor de la tasa, y entonces voy a tener distintos sumados. El F sub 0 quizás llegue hasta el F sub 3, y a partir, por ejemplo, si F sub 3 cambió la tasa, tendré que poner otra tasa y ir sumando los valores para obtener mi valor final. Muy bien. Un ejemplo, fíjense, un depósito de 5 millones de pesos tiene por 4 años en una fiducia que capitaliza, es decir, que capitaliza interés, es decir, estamos hablando de interés compuesto, y ofrece una tasa de interés del 0,15 mensual. Perdón, ahí tendría que ser, sí, está bien, mensual. Fíjense que es 0,015 mensual. Por lo tanto, la cantidad de meses va a ser 4 por 12, ¿va bien?
Por lo tanto, mi capital inicial, F sub 0, es 5 millones, multiplicado por 1 y que era 0,015 elevado a la 4 por 12, porque son 4 años y mi tasa me están diciendo que es mensual, que la voy a capitalizar mensualmente. ¿Cuál es mi unidad de tiempo? ¿Cuál es mi unidad de tiempo? Mi unidad de tiempo es el mes. ¿Por qué? Porque yo capitalizo, me dicen que voy a capitalizar mis intereses mensualmente, es decir, que al final de cada mes me van a medir los intereses y me los van a incorporar al capital. ¿Se entiende? Por lo tanto, mi unidad de tiempo es el mes. Muy bien, si yo quiero saber cuánto tengo al final de la operación dura 4 años. De tiempo 4 años. Lo que dura 4 años es la operación, no es mi unidad de tiempo. Mi unidad de tiempo es el mes, que se define como cuando el interés al capital. Y dije, cuando arreglé con el otro muñeco, la otra parte, que mi capitalización iba a ser mensual. Por lo tanto, mi unidad de tiempo es mensual. Y por lo tanto, mi capital al final de los 4 años es 10.217.391. ¿Está bien? ¿Se entiende? Dígame que sí. Profe, una pregunta. Sí. Y ahora también estamos sumando las cantidades en distintos periodos de tiempo. Y si antes no se podía, ¿por qué ahora se puede? No estamos sumando las mismas cantidades. Fíjate que acá la tasa de la otra multiplicamos lo que generaba cada tasa de interés en el mes y por n, es como si estuviéramos sumando. En cambio acá es exponencial. Es exponencial. Acá la tasa forma parte de una fórmula exponencial. A ver, para que vuelva para arriba un poquitín. Fíjense esta fórmula. El capital final, Fn, más F0 por 1, ahí, ¿qué pasó? Ahí hay por 1 más I hay una L, ahí, bueno, qué sé yo, se metió un qué sé yo, que hay que corregir. Ahí, perdón, ahí. Por 1 más I a N. Fíjense que de la otra forma, los intereses eran, si los calculás, veamos, calculémoslo, comparémoslo con este. En la otra forma, si vos multiplicás lo que me está diciendo ahí, que serían punto 0,15 por 4 por 12, eso sería mi interés total, n por 5 millones, por 5 millones, por 5, más 5 millones. Puse acá, perdón. Acá es la diferencia con calcular así, calcular con el otro, la diferencia, si yo calculara con simple, me estaría dando 8.600.000. Si vos aplicás la cuenta de interés simple, me da 8.600.000 contra 10.217.391. ¿Está bien? Porque vos no sacaste la plata. Según el interés simple, vos hubieras ganado 8.600.000. Como acá capitalizaste, no la usaste la plata, la dejaste en el banco, te da 2.017.000. Si vos aplicás la fórmula de interés simple, sería N, que sería 4 por 12, por la tasa de interés del 0,015, por el capital inicial, que serían 5 millones. Si a eso le sumás, esos serían los intereses. Si a eso le sumás los 5 millones de capital inicial, te da 8.600.000. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. En cambio acá, fíjate, es una fórmula exponencial. La dejá a diferencia del otro, que era una simple suma. Bien, ahí hay un ejemplo 2,
que acá, ¿se acuerdan que en el ejemplo 1 dejábamos los 100.000 pesos y sacábamos los 2.000 pesos y volvíamos a un capital cuando hicimos interés simple de 100.000? En cambio acá los incorporamos, entonces en el capital inicial, en el segundo periodo dice 102.000, entonces el interés en vez de darte 2.000 te da 2.040 ahora. Esos 2.040 lo metemos al capital y te da 104.040, entonces el interés te da 2.080 con 8, con 80, y así sucesivamente. Fíjense que esa es la diferencia entre capital, interés compuesto e interés simple. Y esto es lo que se usa en matemática financiera, el interés compuesto. Una cosita más y con esto terminamos. Fíjense que en el interés compuesto hemos considerado que el valor al final de cada unidad de tiempo, es decir, que yo terminaba el mes y medía ahí los intereses cuando se capitalizaban, o terminaba el año, o terminaban los 6 meses y ahí medía y hacía la cuantía más I a la N. Pero ¿qué pasa en el medio del periodo? ¿El capital crece al final o va creciendo día a día? Si yo reemplazo el N, el elevado a la N, por un número real, que le llamémosle T, me indica que el capital crece continuamente. Es decir, que si yo, por ejemplo, quisiera saber, por ejemplo, yo tengo una caja de un plazo fijo, que se me vence el día 15, ¿no?, de septiembre, pero quiero saber hoy cómo está el plazo fijo, lo puedo calcular, lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque el capital crece continuamente. ¿Cómo el capital crece así? No es que crezca al final del periodo de los 12 años, de los 12 meses, supónganse que sea un año, 12 meses el periodo, en la unidad de tiempo, que crezca, que venga derecha la de capital inicial con una recta y después suba abruptamente a los 12, sino que crece en forma continua. Así crece el interés, no es que pega saltos al final del periodo, crece continuamente. Entonces, veamos un ejemplito rápido, con esto cerramos la clase. Dice, supongamos un capital inicial de 10 pesos, colocado una tasa de interés anual del 2,1384. Es decir, un interés del 213,4%. Eso significa que por cada peso de capital inicial que yo pongo o que pagan, se van a dar o van a capitalizar 2,1384 pesos de interés al final del año, porque dijimos que la tasa anual, ¿estamos? Es una tasa anual. Supongamos que queremos saber cuál es el monto. A ver, que está llamándome el ingeniero Ibáñez. Ingeniero Ibáñez, estoy dando la clase. Lo habían agregado ahí por si quería... Bueno. Listo, adiós, nos vemos. Supongamos que queremos saber cuál es el monto del capital en cualquier momento después del año. No es que vamos a calcular, supóngase que yo necesite la plata antes, entonces tengo que llegar a un acuerdo, bueno, a ver, qué sé yo, se me salió una oportunidad de inversión de comprarme una lancha, qué sé yo. Entonces dije, bueno, voy al banco, ver, tengo que buscar una tasa, a ver cuál es lo que he generado hasta ahora para que el banco me lo pueda dar, ¿no? Entonces, después vamos a ver tasas, pero fíjense que yo puedo saber a los 7 meses, a los 6 meses, a los 5 meses, cómo está mi capital, cuánto he capitalizado, por más que a mí me vayan a pagar o capitalizar interés a fin de año, que es lo que he convenido. Entonces, se puede aplicar la fórmula, en vez de poner F sub n, ponemos F sub n, la fórmula es la misma, capital inicial por 1 más I elevado a la T, siendo T una variable real que mide el tiempo en años y F0 igual a 10. Eso es lo que hemos tomado como dato. Bien, fíjense, al primer día, al final del primer día, fíjense que yo he hecho por pensarlo al primer día. El tiempo en el primer día sería, si yo tengo el año, sería un día. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Por lo tanto, esa cuentita me da 0,0027327.
3,65, ese valorcito ahí. Por lo tanto, yo puedo multiplicar mi capital inicial, que son 10, por 1 más la, que era la tasa anual, elevado a la 13,84, elevado a la 0,0027391 y me da 10,71. Es decir, que en el primer día ya mi capital ya no es 10 pesos, sino que es 10,031384. Al cabo de 30 días, ¿cómo hago para sacar el valor de mi capital en 30 días? Muy simple. ¿Cuál es el plazo que yo en 30 días con respecto a 13,60? 165. Por lo tanto, ahí va un igual. Eso sería F sub 0,0821918. Si aplico la fórmula de interés compuesto, es 10, que sería el capital inicial, por 1 más la tasa, que es la anual, elevado ahora a la 0,0821918, y eso me da 10,9856. Después de un mes, ahí hay que corregir, ahí hay que ponerle el signo de elevación, ¿ah? El 0 elevado a la 0,082. Ahí lo corregimos. Veo unos errorcitos en el apunte, ya lo corregimos, lo mandamos de vuelta. Al final, después de un mes, y dado que el año tiene 12 meses, yo quiero saber al mes. Si yo tengo que definir al mes y el año tiene 12 meses, y ya vamos a ver que un mes financiero no son 30 días ni 31 días. Un mes financiero, ya vamos a ver cómo se saca, pero no es lo mismo. Si yo les digo capitalización mensual, 30 días o 31 días. Pero si yo, por ejemplo, quisiera saber cuánto he generado mi capital en un mes, lo que tengo que hacer para sacar el tiempo, ¿no? El F del tiempo, que yo tengo que dividir 1 sobre 12. No 12 sobre 365, 30. No, tengo que sacar, si yo hablo en días, expreso el año en días. Si hablo en meses, expreso el año en meses. Entonces, 1 sobre 12, si yo quiero saber al final del mes, es F igual 0,08333. Eso es igual a 10 a la 1 más A elevado a la 0,33, y eso me da 11. Cuando hayan transcurrido 5 meses, tengo que poner 5 dividido 12, porque estoy expresado en meses. Mi tiempo, quiero saber cuánto es mi capital en 5 meses, ese es el valor, entonces tengo que poner mi capital inicial, aplico la fórmula, 1 más 12, que es la tasa anual, elevado a la 0,4167, igual a 16,050. Es decir, que a mis 5 meses, mi capital es de 16,05 pesos. Estamos, porque la capitalización es continua, por más que yo haya decidido sacar o capital dinero anual. Con eso se demuestra eso. Por último, quiero que sepan, y esto es, he estado en la última diapositiva, la tasa de interés, fíjense, lean el párrafo, se puede observar que como el año tiene 12 meses y también tiene 5 días, financieramente no es lo mismo 30 días que un mes. Desde el punto de vista financiero, cuando la unidad de tiempo es el mes, los 12 meses son iguales. Y en consecuencia, un mes no tiene 30 días ni 31, tiene 30,4166 días financieramente. ¿De dónde sale eso? De dividir 1, si a 12 meses le corresponden 365 días, a uno, en una tabla de una regla de 3, le corresponden X, es decir, de dividir 12 dividido 365 sobre 12, perdón, y les da 30,41,66 días. Por lo tanto, cuando hablemos de capitalización mensual, hay que saber que el mes financiero son 30,41,66 días y no 30 días ni 31. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, ahí terminaría, ahí está la bibliografía, ahí terminaría, a ver, ¿me ven? ¿No me ven? ¿Ahora me ven?
Yo los veo, no los veo. Sí, los veo. Bueno, entonces, esa sería la primera clase. ¿Qué quiero que les quede claro? Para resumir, básicamente 3 cositas que son fundamentales. La primera, el dinero, por el simple transcurso del tiempo, que es el postulado fundamental, no tiene el mismo valor. Un peso hoy vale más que un peso mañana. ¿En eso estamos de acuerdo? Desde el punto de vista financiero, es así. Entonces, lo primero que se tienen que acordar ustedes es esto. Financieramente, un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana. ¿Por qué? Porque simplemente por el transcurso del tiempo, el dinero no vale lo mismo. Ese sería el concepto que quiero que guarden. El segundo concepto es la diferencia entre interés simple y compuesto. El interés simple no existe desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque suma los intereses al final del periodo como si fueran todas cantidades homogéneas y no lo son. Para poder homogeneizarla se necesita la tasa de interés. Y el tercer concepto es justamente la tasa de interés. Es la herramienta que nos permite homogeneizar todas las sumas de dinero de distintos tiempos en un momento. Lo podemos llevar adentro de un año, traerlo todo acá. Cuando se hace la evaluación del proyecto, se trae todo al valor actual neto. Ahora se usa el valor actual neto por inversión, por unidad de inversión, que es el IBAN. Eso lo vamos a ver al final. Pero para poder sumar las cantidades de dinero en distintas épocas de un periodo, tenemos que llevarlas todas a un mismo momento para homogeneizarlas. ¿Cómo las llevamos? Con la tasa de interés. Y dentro de la tasa de interés, lo que se tiene que acordar que un secretito, que 30 días o 31 días no es lo mismo que un mes financiero. Son 30 como 41, 66 días. ¿Estamos? Eso es lo que... Esos 3 conceptitos más ese secretito es lo que tienen que acordarse para después empezar a calcular. Después, la fórmula básica es F0 igual a 1 más I, a la tasa que nos den, mensual, anual, semestral, elevado a la N, que es la cantidad de veces que la unidad de tiempo entra en el plazo de la operación completa, y eso nos va a dar el capital, eso multiplicado por el capital inicial, digamos, nos va a dar el capital al final de un periodo de tiempo. Entonces, con esas cositas, yo ahora voy a corregir, hay unos errorcitos de letras y cosas que he visto en el apunte, y subo de vuelta en la clase que viene, y ya la clase que viene damos la clase número 2 de matemática financiera y ya hacemos el práctico. El primer práctico lo vamos a hacer en conjunto, Entonces, hay un práctico que es ustedes conmigo, ¿no? Todos juntos, y después les hago 3 ejercicios más que ustedes hagan solos en su casa, y después me lo envían, y ese sería el práctico número 1. La parte que hacemos juntas más estos otros 3. Y eso sería la clase que viene. Y después, bueno, me los van entregando, no hay apuro, lo que sí, me lo tendrían que entregar antes de terminar el semestre, que son 8 clases nada más. Entonces, si me lo entregan a final de año, el tema es que para ir sacándose cosas encima, conviene entregarlo apenas lo pueden resolver y lo tienen fresco, me lo dan. Entonces yo se los corrijo y no más. Pero no hay apuro por si se le complica, qué sé yo, hasta el último día de clase se los acepto, no hay problema. Así que bueno, un abrazo a cada uno, gracias por compartir esta clase.